Bienvenidos a Desafío. Hay un tema de preocupación nacional, de alcance nacional, que tiene que ver con la participación de los jóvenes, por ejemplo, en el crimen organizado, etcétera. Y bueno, hay un tema en particular que tiene que ver con los adolescentes, un problema que no viene desde hace 2 años, sino de mucho tiempo atrás. ¿Cómo juzgamos a los adolescentes, a los menores infractores? Justamente para hablar de ello y de una reciente ley aprobada en el Congreso, nos acompaña el doctor Fernando Coronado Franco, consultor jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, soy Fernando Coronado, a sus órdenes. Esta ley a la que nos referimos fue aprobada recientemente por el Congreso, aunque ya tenía algunos años trabajando eso, la Ley Federal de Justicia para adolescentes. ¿Por qué específicamente en este grupo de edad? ¿Por qué una ley especial para ellos? Muy bien, una primera precisión. La ley, tengo entendido que está en proceso de aprobación y todavía faltaría que esa ley fuera promulgada por el Ejecutivo y publicada, ¿no? Y a partir de ahí tiene 2 años para instrumentarse, pero ya la aprobó el Congreso y se va al Ejecutivo. Ajá. Ahora bien, la Constitución se reformó en el artículo 18 en el año 2005 y se estableció un sistema de justicia integral para adolescentes. Con esta ley se modifica el tema del... Solamente los jóvenes que incurran en conductas que tratándose de adultos serían delitos o conductas delictivas, pues. Ok. Y no pasa, y pasa o se modifica el tema tutelar. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, lo que en principio debe de cambiar es que los jóvenes ahora, entre los 12 y los 18 años, son sometidos a un procedimiento que debe ser similar al de los adultos, con todas las garantías de defensa, la garantía de prueba, la garantía de igualdad, presunción de inocencia. Eso lo establece desde hace ya muchos años. En el 89, en 1989 se emitió la Convención sobre los Derechos de los Niños. En el artículo 40 establece esos derechos, la Convención sobre los Derechos de los Niños, y el Estado mexicano ha estado rezagado en cuanto a cumplir con ese criterio de la Convención. ¿Por qué se establece esa edad entre 12 cumplidos y 18? Sí. La misma Naciones Unidas, el modelo, el movimiento de Naciones Unidas al respecto, tiene unas reglas que se llaman reglas de Beijing, y que esas proponen que debido al proceso de conceptualización del mundo que llevan a cabo las personas, solo a partir de los 12 años se le puede discernir una responsabilidad de este carácter a un muchacho. En nuestro país hay muchos menores infractores, desafortunadamente. La idea es que ahora estos menores tengan otras opciones, como es, pues digamos, sanciones de otra naturaleza, este servicio social a las comunidades. ¿Qué es lo que incorpora la nueva ley para que nos entienda la gente? Incorpora varias medidas, diversificación que no existían. De medidas. ¿Cuál es la diferencia? Diversificación de medidas, tomando en cuenta que ahora, con toda claridad, el internamiento, lo que establece esa ley es que este proyecto todavía, o esa iniciativa, o esa ley aprobada, es que niños entre 12 y 14 años no pueden ser sujetos, porque eso lo prohíbe la Constitución, de una medida de internamiento, sino de otro tipo de medidas. De 14 a 18 sí pueden ser sujetos a una medida de internamiento. La ley estableció otro rango, entre 14 cumplidos y antes de cumplir los 16, hasta 5 años de internamiento, de 16 a 18 hasta 7 años. Eso es por cuanto a la medida más fuerte que se les puede imponer. ¿Hay internamiento domiciliario? ¿Yo existía? Hay internamiento domiciliario. ¿Existía o no? No, existía, es una novedad, digamos, un internamiento que no pueden salir de la casa los muchachos, se puede hacer hasta 4 años, me parece. Y el otro internamiento que siempre ha existido, se supone que ese se aplica con criterios diferentes o criterios mejorados, ¿no? ¿Este tema de prestación de servicios a la comunidad existía? No. El de o sea, sí hay novedades en esta ley. Por ejemplo, ¿cuál otra? Bueno, pues otras medidas menos drásticas que se establecieron, como que los menores tengan que estar sujetos a una semilibertad, están un tiempo, una parte de, digamos, de su libertad de su asistida vida, se libertad llama, ¿no? asistida, están en libertad y otro tiempo están internados, ¿no? Esas son esas medidas, pero todas esas medidas
que se plantean ahora para los adolescentes ya han existido para los adultos. Ajá. O sea, en eso no son novedosas. No, pero sí en aplicarlos a los adolescentes. En aplicar a los adolescentes, sí. Ajá. En cuanto a los adultos, no. Ajá. Ahora, antes de eso, fíjese que hay una cosa muy delicada. La ley tiene un defecto muy grave, un primer defecto muy grave, que establece un conjunto de normas. Dice, ¿cómo se van a aplicar las normas? Dice, primero se aplican las normas de la Constitución de esta ley y los tratados, ¿no? En ese punto, la ley confunde dos cosas. El régimen, el sistema de leyes, de fuentes constitucionales que está en el artículo 133 y el artículo primero, que establece criterios de interpretación de la propia Constitución a la luz de los tratados. Sí. Entonces se introduce una irregularidad inconstitucional en ese punto. Bueno, pues algo tendrá que hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos con esta ley que, por otra parte, hay que decirlo, desde 2009 fue propuesta por precisamente Jesús Murillo Caram, que ahora será Procurador General de la República, y fue aprobada por mayoría de distintos partidos, incluida la izquierda mexicana, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Doctor Fernando Coronado Franco, consultor jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya.